El aullido entre los árboles. El viento silbaba entre los pinos viejos como si llevara secretos antiguos. Don Anselmo avanzaba despacio entre la maleza. Llevaba sus botas de hule llenas de lodo y un manojo de leña pequeña en la espalda. Había salido temprano al bosque, como de costumbre, pero esa tarde el ambiente no era igual. Los pájaros habían callado de golpe, ni grillos ni zumbidos, solo el crujido seco de las ramas bajo sus pasos. Mientras recogía unos troncos cerca de un sendero angosto, un olor fétido lo golpeó en la cara, como carne podrida mezclada con agua estancada. Don Anselmo se detuvo, arrugando la frente. Miró a un lado y a otro, pero no vio nada. Sin embargo, desde la profundidad de la quebrada cercana, se escuchó un aullido largo, grave y antinatural. No era de coyote, no era de perro, era algo que no pertenecía a este mundo. Con el machete colgado en la cintura, don Anselmo se acercó con cautela al borde de la quebrada. La neblina comenzaba a levantarse desde abajo, como si la tierra misma respirara. Entre los árboles, juraría haber visto dos destellos amarillos, como ojos observándolo desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. El silencio volvió, aún más pesado. Sin pensarlo más, tomó sus leños y comenzó a caminar de regreso. Pero a sus espaldas, algo grande se movió entre la maleza, como si un animal lo siguiera en silencio. Don Anselmo no lo sabía todavía, pero esa tarde había despertado a la bestia de la quebrada oscura. La niebla cubría todo, tan espesa que apenas podía verse el camino. Don Anselmo avanzaba despacio. Sus botas de hule se hundían en el lodo húmedo y el filo del machete brillaba débilmente bajo la luna. Cada paso retumbaba entre los árboles, crac, crac, como si el bosque estuviera escuchando. El silencio era pesado, casi irreal, y de pronto una voz ronca y temblorosa se filtró desde lo profundo de la niebla. Anselmo, ten cuidado por donde caminas. El viejo se detuvo en seco. Sintió como un frío intenso le recorría la espalda. Miró a un lado, miró al otro, pero no había nadie. La quebrada murmuraba a su lado, como si guardara un secreto oscuro. Y entre los troncos cubiertos de musgo, algo se movió. Una sombra grande, alta, que lo observaba en silencio. Anselmo retrocedió un paso. Su respiración se hizo lenta, pesada, y supo que no estaba solo. La noche había caído por completo, y la neblina, espesa como un velo de muerte, cubría cada rincón del bosque. Don Anselmo avanzaba con paso firme, aunque el eco de sus pisadas entre raíces húmedas hacía que el silencio pareciera aún más pesado. A cada paso el viento soplaba entre los pinos, como si alguien o algo susurrara su nombre desde la oscuridad. Sus ojos cansados observaban con atención, mientras la luna apenas iluminaba el camino cubierto de musgo. De pronto, un crujido seco resonó entre los árboles. No era una rama cualquiera. Era como si algo grande se hubiese movido entre la maleza. Don Anselmo apretó el machete con fuerza. Su respiración se volvió lenta, pesada. Sabía que no estaba solo. La quebrada rugió a lo lejos, un sonido grave, casi como un gemido profundo que venía desde las entrañas de la tierra. Las sombras parecían alargarse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Entonces, a unos metros frente a él, entre la neblina, algo comenzó a moverse. Una figura oscura, baja, deforme. Sus ojos
Dos brasas encendidas en la penumbra lo observaban sin parpadear. Don Anselmo se detuvo. El aire se volvió helado. Ni un solo grillo cantaba. La criatura dio un paso hacia adelante, y el crujir de la tierra marcó el inicio de lo que sería una larga noche de terror. La noche había caído por completo sobre el bosque. La niebla densa cubría todo como si quisiera ocultar los secretos antiguos de aquellas tierras. Don Anselmo, con pasos pesados y la leña aún en la espalda, logró salir de la quebrada. Su respiración era lenta, pero inquieta. El sonido de sus botas de hule hundiéndose en la tierra húmeda se mezclaba con el crujido distante de las ramas secas. Cuando llegó frente a su humilde casita, notó una sombra detenida en el camino. Era una anciana, encorvada, cubierta con un rebozo oscuro. Sus ojos hundidos parecían dos pozos de noche. Se acercó lentamente, apoyándose en su bastón de madera carcomida, y con una voz temblorosa, pero firme, dijo: «Anselmo, nunca entres a esa quebrada de noche, porque hace muchos años esas tierras le pertenecieron a un hombre millonario, un hombre que, en su ambición, entregó su alma a cambio de riquezas oscuras, y desde entonces su espíritu vaga en la niebla, esperando encontrar a alguien a quien entregar sus tesoros malditos, y así condenar a otro en su lugar». El silencio se hizo profundo. El viento sopló entre los pinos como un lamento lejano. Don Anselmo permaneció quieto, observando a la anciana, y en su mente murmuró: «No tengo familia, no tengo nada que perder». Dio media vuelta lentamente y, sin decir una sola palabra, volvió a internarse en el bosque oscuro. La luna apenas iluminaba el camino lleno de raíces, y la niebla se cerraba tras él, como si el bosque lo devorara. A lo lejos, de entre la bruma espesa, algo se movió. Una figura, inmóvil pero presente, lo observaba. Era un anciano deforme, su piel seca y arrugada como cuero viejo. Sus ojos brillaban en tonos amarillos y rojizos, fijos en Anselmo, como si lo hubiera estado esperando. Y entonces, una voz profunda y escalofriante rompió el silencio: «Anselmo, ven». El eco se extendió por todo el bosque, retumbando entre los pinos, como si el bosque entero hubiera susurrado su nombre. Don Anselmo tragó saliva lentamente y dio un paso más hacia la oscuridad. La niebla del bosque se movía lentamente, girando entre raíces y troncos como si tuviera vida propia. Cada paso de don Anselmo sobre la hojarasca húmeda hacía crujir las hojas, un sonido que parecía resonar en la oscuridad, prolongándose, lento, pesado. Allí estaba, entre la bruma, la figura del anciano muerto. Su piel, seca, cuarteada, sus ojos rojos como brasas brillaban en la penumbra. El sombrero grande de cuero inclinándose hacia adelante,
el camisón negro ondeando con el viento. Un silencio absoluto lo rodeaba, y con su sola presencia, el bosque se sentía más oscuro, más profundo, más mortal. Don Anselmo lo vio, lo enfrentó con la mirada, sus ojos humanos encontrándose con los ojos rojos de la figura. Su respiración era lenta, pausada, cada inhalación medida, su machete firme en la mano, listo, pero él no atacaba, no aún, porque sabía que aquella aparición no era un enemigo común. La figura avanzó un paso, silenciosa, cada movimiento calculado, como si midiera la paciencia y el valor de don Anselmo. La niebla la abrazaba, ocultando partes de su cuerpo, resaltando esos ojos rojos que parecían penetrar el alma. El viento susurraba entre los árboles, y por un instante todo se detuvo. Cada sonido, cada sombra, cada suspiro del bosque parecía contenerse, mientras don Anselmo mantenía la calma, respirando lentamente, sintiendo la tensión, absorbiendo el miedo y comprendiendo que aquel encuentro era más que un susto, era una advertencia, un desafío, un secreto que el bosque estaba a punto de revelarle. El anciano muerto no dijo palabra, solo lo observó, fijamente, esperando. Y don Anselmo, humano, con su machete, con su coraje, sabía que debía sostener su mirada, que la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La niebla del bosque era aún más densa, envolviendo cada árbol, cada raíz, cada sombra. Don Anselmo sostenía firme su machete en la mano, respirando lento y profundo, midiendo cada sonido, cada movimiento, cada latido de su corazón. El anciano muerto avanzó un paso más, sus ojos rojos brillando entre la bruma, el sombrero de cuero inclinado hacia adelante, el camisón negro moviéndose con el viento. Luego, con una voz grave y pausada, que parecía surgir del propio bosque, dijo: «Todo lo que tienes, tu casa, tu tierra, tu vida, puedo dártelo. Solo debes aceptar la maldición, y tu alma será mía». Don Anselmo permaneció inmóvil, su mirada fija en los ojos rojos del anciano, respirando lentamente, pausadamente, como midiendo su propia valentía. «No», dijo finalmente, firme, pausado. «No puedo aceptar eso. No a ese precio». Un silencio absoluto siguió, y entonces, una voz profunda, lenta, que parecía salir de la misma niebla, comenzó a resonar entre los árboles. Una voz que don Anselmo conocía, una voz que lo estremeció hasta los huesos. «Anselmo, mi amor». Era la voz de su esposa, fallecida, arrastrando cada palabra con dolor y tristeza, como si viajara desde otro mundo. No había luz brillante ni espectros visibles, solo la sensación de que su presencia lo rodeaba de manera casi tangible, y el miedo se mezcló con el dolor en su pecho. Don Anselmo cerró los ojos un instante, respiró profundo, mantuvo su machete firme y comprendió que la elección no era solo sobre riqueza o maldición, sino sobre su propia conciencia y los recuerdos que aún lo ataban a su esposa. La niebla giraba lentamente, el bosque parecía contener la respiración, y el anciano muerto permanecía allí, observándolo, esperando, mientras la voz de su esposa se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejando a don Anselmo solo, humano, firme y decidido, frente a la tensión más profunda de su vida. La niebla del bosque era más espesa que nunca. Cada árbol parecía inclinarse sobre don Anselmo,
como si el bosque mismo lo observase. Su machete en la mano brillaba bajo la luz de la luna. Cada movimiento del aire hacía que la hoja rozara su brazo, recordándole que debía estar atento. De repente, la figura del anciano muerto comenzó a rodearlo lentamente, paso a paso, sin decir palabra, dejando que el horror se construyera en el silencio. Su mirada roja penetrante y su sonrisa macabra lo seguían a cada movimiento, sin perder ni un instante de vigilancia. Don Anselmo sintió el peso de la soledad y el miedo. La niebla no solo ocultaba al anciano, sino que parecía formar figuras en movimiento, ramas que crujían como manos invisibles, sombras que parecían acercarse y retroceder al ritmo de su respiración. Entonces escuchó un susurro más cercano, humano pero distante, como si alguien caminara entre los árboles. No era la voz de su esposa esta vez, era un eco del bosque, una mezcla de viento, ramas y algo que lo observaba, acercándose cada vez más. Su corazón latía con fuerza, pero no bajó el machete. Cada músculo estaba alerta, listo para reaccionar. El anciano muerto avanzó un paso más, rodeando lentamente a don Anselmo, y ahora el miedo no venía solo de la figura frente a él, sino de cada sombra, cada sonido, cada crujido de la noche. El bosque entero se había vuelto enemigo. La niebla, los árboles, la tierra húmeda y el mismo viento parecían confabular para hacer que don Anselmo dudara. Don Anselmo respiró profundamente, manteniendo la calma, moviéndose con cuidado entre las raíces y la hojarasca, intentando no tropezar, pero cada paso parecía aumentar la tensión. El horror era constante, sin pausas, y el peligro tangible. El anciano muerto rodeándolo, la niebla y la noche lo envolvían, obligándolo a mantenerse alerta hasta el límite de su resistencia. El aire se volvió más frío. Cada inhalación parecía cortar los pulmones de don Anselmo. La niebla ya no era solo un velo, sino un muro que se movía con cada paso que daba. De repente, algo lo hizo detenerse. Un crujido rápido a su derecha, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Sin perder la calma, don Anselmo giró ligeramente, machete en mano, ojos atentos a cualquier movimiento. La figura del anciano muerto ya no estaba directamente frente a él. Había comenzado a moverse sigilosamente entre la niebla, rodeándolo, invisible hasta que un parpadeo de luz de luna reveló su silueta. Su sonrisa macabra parecía más amenazante que nunca, mientras avanzaba sin prisa, como si supiera que el miedo ya lo tenía a su merced. Don Anselmo respiraba pausado, escuchando el silbido del viento, el golpeteo de ramas y hojas. Cada sonido del bosque ahora era un posible ataque, cada sombra un enemigo. Sentía que los árboles se cerraban sobre él, transformando el bosque en una trampa, cada raíz y roca un obstáculo que podía ser mortal si se movía en falso. Un movimiento repentino a su izquierda lo hizo saltar. La figura del anciano muerto se aproximaba desde un ángulo inesperado, acercándose sin hacer ruido, los ojos rojos fijos en él, la sonrisa aún más aterradora, observando cada reacción de don Anselmo. El anciano humano dio un paso atrás, evitando una rama caída, firme y concentrado, listo para defenderse con su machete, cada músculo preparado para reaccionar al instante. El horror era constante, sin pausas. El bosque mismo parecía conspirar contra él. La niebla, los crujidos, el viento y la figura rodeándolo creaban un torbellino de tensión y miedo, obligando a don Anselmo a moverse con extrema cautela, mientras cada instante podía decidir entre escapar ileso o caer atrapado por la amenaza que lo cercaba. El bosque parecía cerrarse sobre don Anselmo. Cada árbol se levantaba como un gigante silencioso, sus ramas bajas rozando su sombrero y hombros, como dedos que querían atraparlo.
La niebla ya no solo ocultaba la figura del anciano muerto, sino que convertía cada sombra en una amenaza imposible de ignorar. Don Anselmo dio un paso cuidadoso. Sus botas de hule crujieron sobre la hojarasca húmeda. Sintió que algo se movía a su derecha. La figura del anciano muerto apareció de repente, avanzando sigilosamente desde un ángulo que no esperaba, obligándolo a girarse de golpe, machete listo. Su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran calculados, precisos, porque sabía que un solo error podía ser fatal. El horror del bosque no se limitaba a la figura. Raíces que sobresalían, ramas quebradizas y sombras densas hacían que cada paso se sintiera como caminar sobre una red de trampas. La niebla giraba de manera inquietante, y don Anselmo podía jurar que entre ella otras formas y movimientos lo acechaban, aunque fueran solo ilusiones de su mente presa del miedo. La figura del anciano muerto avanzaba paso a paso, sus ojos rojos fijos en don Anselmo, sonrisa macabra dibujada en su rostro arrugado. Cada vez que la luna se filtraba entre las ramas, sus sombras parecían multiplicarse, acercándose más al anciano humano, aumentando la sensación de que el bosque entero conspiraba contra él. Don Anselmo respiró hondo, cada inhalación un recordatorio de su humanidad frente a la amenaza. Sabía que la noche no terminaría hasta que enfrentara la figura o encontrara una salida, y mientras avanzaba entre raíces y troncos caídos, el horror se volvió constante, palpable y agobiante, manteniéndolo en un estado de alerta que agotaba tanto su cuerpo como su mente. El anciano muerto continuaba rodeándolo, cada movimiento lento pero calculado, con la sonrisa macabra que parecía burlarse de cada respiración y cada paso de don Anselmo, mientras la niebla, las sombras y los crujidos del bosque transformaban la noche en un escenario donde el miedo era el dueño absoluto. Don Anselmo se detuvo en seco. El bosque estaba tan silencioso que podía escuchar su propia respiración, lenta, pesada, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Sostuvo el machete firme, giró lentamente y con voz temblorosa pero desafiante preguntó: «¿Por qué me seguís, si no quise nada de vos?» La niebla se abrió apenas y la figura del anciano muerto emergió lentamente, sus ojos rojos brillando con una intensidad más fuerte que nunca, la sonrisa macabra extendiéndose como si disfrutara del miedo de don Anselmo. Su voz salió seca, profunda y quebrada, como si hablara desde una tumba. «Despreciaste todo», dijo dando un paso hacia adelante. «Nadie me rechaza». Su rostro se volvió aún más retorcido y aterrador. Las arrugas parecían profundizarse. Los ojos se clavaron en don Anselmo como ganchos invisibles. «Ahora», continuó el anciano muerto, con una calma siniestra, «me llevaré tu alma». Un viento helado recorrió el bosque. Las ramas comenzaron a crujir todas al mismo tiempo, como si el lugar entero reaccionara a sus palabras. La niebla se arremolinó alrededor de ambos, y las sombras parecían acercarse, cerrando el círculo. Don Anselmo dio un paso atrás, pero no bajó su machete. Su mirada estaba fija en aquella figura que ahora ya no solo lo acechaba, lo reclamaba. El bosque entero parecía contener la respiración, como si esperara el primer movimiento para desatar el horror final. La niebla envolvía el bosque como un manto pesado. Don Anselmo avanzó lentamente, cada paso cuidadoso, respirando hondo y pausado. Su machete estaba firme en la mano, listo para cualquier movimiento. Su rostro reflejaba determinación, tensión y miedo contenido, mientras el frío húmedo del bosque lo envolvía. Frente a él, la figura del anciano muerto se acercaba, ojos rojos brillando intensamente, sonrisa macabra y arrugada, cada paso medido y aterrador.
La luna filtraba su luz entre los árboles, proyectando sombras largas y dramáticas que cerraban el círculo alrededor de don Anselmo. «No, me llevarás», dijo don Anselmo, con voz lenta, profunda y pausada, resonando entre la niebla y los árboles. El anciano muerto se detuvo, midiendo su determinación, y luego avanzó un paso más, su presencia más amenazante que nunca. Cada crujido de ramas parecía un grito del bosque mismo. Don Anselmo respiró hondo, pausadamente, concentrado. Cuando la figura dio un paso más, levantó el machete y se movió con precisión, esquivando raíces y troncos, preparado para enfrentar la amenaza con toda su fuerza. El anciano muerto extendió la mano, los ojos rojos fijos, la sonrisa macabra ensanchándose. Don Anselmo reaccionó, golpeando con precisión, deteniendo el avance y obligando a la figura a retroceder por primera vez. La determinación del anciano humano había roto el poder del miedo. La niebla empezó a dispersarse lentamente. Don Anselmo permaneció firme, respirando profunda y pausadamente, machete aún en mano, consciente de que su valentía había superado al horror. La figura del anciano muerto desapareció entre la niebla, dejando solo la memoria del terror. El bosque recuperó la calma, y don Anselmo, aún respirando lentamente, sabía que había sobrevivido al encuentro más aterrador de su vida. La leyenda quedaría: el hombre que enfrentó al anciano muerto con voz pausada y corazón firme.